Doy gracias al Señor, hermanos, que estoy una vez más con todos ustedes. Agradecido al Señor, amados, eh, para estar una hora más, con gusto, con mucho gusto, hermanos. Pues la verdad que para mí es un placer poder estar y compartir la palabra de Dios para la edificación, para el perfeccionamiento de todos ustedes, ¿no? No me es costoso de ninguna manera, gracias al Señor. Y si alguna vez me es costoso, este, igual lo hago, porque es el trabajo que Dios me ha dado para hacer. Bueno, vamos mientras que se van adhiriendo los hermanos a Facebook, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con la palabra. Gracias te doy, Señor, por esta hora de programa para poder transmitir a los hermanos tu palabra. Gracias te doy, Padre. Te pido la unción de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que no tomes en cuenta nada de lo que yo haya dicho o hecho y que de alguna manera, Señor, no te agradó, sino que tengas en cuenta, Señor, a los hermanos amados, que ellos puedan crecer para que en el conocimiento, para que ellos puedan madurar, Señor, que ellos puedan, Señor, manifestar la vida que tú le has dado. Oh Señor, que nada impida, Señor, el propósito de tu palabra. Amén. Bueno, vamos a leer acá en el capítulo 2 de Tesalonicenses, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. No, esto ya lo hemos leído ayer. Habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Entonces nosotros tenemos que ver que el apóstol Pablo, rápidamente él menciona el ministerio que él tenía, ¿no? Porque dice, vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita, ¿yo? Ahí menciona el ministerio que no solamente él tenía, sino que también tenía Timoteo y Silas. Ellos revolvieron la tierra asiática, por así, en Europa, y bueno, en Asia, ni hablar. Y plantaron esta iglesia modelo, ¿no? Estos tres apóstoles plantaron esta iglesia modelo en Tesalónica. Y Pablo, ahí él se probó a sí mismo, ¿no? Como un ejemplo como pastor, como predicador, como apóstol. Él siempre fue un ejemplo, el apóstol Pablo. No, él se presentó así como un ejemplo. Por eso la iglesia llegó a ser una iglesia ejemplar, ¿no? Y muchos de nosotros tenemos que aprender cómo cuidar la iglesia del Señor, la amada de Cristo, imitándolo al apóstol Pablo. Ciertamente que así es. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, vosotros mismos, hermanos, sabéis nuestra entrada a vosotros, que no fue en vano. Eso le decía en el versículo 1. Entonces, vemos que estos apóstoles, tanto Pablo, Bernabé y Pablo, Silas y Timoteo, ellos fueron apóstoles guiados por el Espíritu Santo. Y ellos siempre fueron por donde Dios los guió. Fueron al lugar que Dios quería que fueran. Ahí eso nosotros lo vimos en el primer capítulo, ¿no? Ellos publicaron el Evangelio y nada más que el Evangelio. No se entrometieron en ningún otro tema. No se entrometieron en política, no se entrometieron en cosas que no correspondían al Evangelio.
¿vio? Ellos predicaban el Evangelio, eran predicadores del Evangelio, exhortadores. Ahora, hoy hay muchos que se dedican a otra cosa, ¿vio? Hay muchos que se dedican a otras, creando trabajos, labores que Dios ni le mandó que hicieran, para querer cambiar el mundo con métodos, ¿no? Basados en no sé qué, de dónde sacaron eso de querer reformar este mundo. Pero bueno, ahí están. Pero Pablo y los apóstoles que él tenía no fueron así. Ellos predicaron el Evangelio, publicaron el Evangelio y nada más que el Evangelio. Ellos hablaban en el poder del Espíritu Santo. No solamente que ellos tenían la vida de Dios en ellos, sino que ellos hablaban con el poder del Espíritu Santo en ellos. Y ciertamente que haciéndolo de esa manera tuvieron éxito. Haciéndolo de esa manera. Ellos tuvieron éxito. No, porque acordémonos de Josué. No, como el Señor le había dicho a Josué, le aseguró a Josué que la meditación de su palabra y la obediencia a la palabra, ¿no? Y el valor, ¿no?, que él le daría a la palabra, sería coronado, por así decirlo, con muchas bendiciones, mucha prosperidad, ¿no? Que él tendría un buen éxito en su trabajo que Dios le había designado. Pero él tenía que meditar profundamente la Escritura, la palabra de Dios, tenía que obedecerla, darle el valor, ¿no? Y así hizo Pablo. No, Pablo fue así, y como Pablo fue así, también sus colaboradores fueron igual. Pablo fue lleno del Espíritu Santo y sus colaboradores fueron llenos del Espíritu Santo. Pablo fue un hombre de oración y sus colaboradores fueron hombres de oración. Pablo fue un hombre santificado por la fe en la palabra, y así fueron los demás. Como fue Pablo, fueron sus colaboradores, ¿no? Necesitamos hombres que sean ejemplo, pero necesitamos también hermanos que imiten a los pastores, que les enseñan la Escritura, ¿no? Ellos eran predicadores valerosos, no podían perder uno de esos. Era un dolor muy grande, una pérdida muy grande. Por ejemplo, viendo en YouTube la muerte del hermano Eliseo, no me acuerdo el nombre ahora, Duarte, Eliseo Duarte, un hombre valerosísimo, un predicador, un maestro en la palabra, valerosísimo, ¿no?, para la iglesia. La verdad que cuando me enteré de su partida, porque murió joven, pero ya con una edad avanzada, por supuesto, tenía 74, 76 años, pero fue una pérdida muy grande para la iglesia. Y bueno, y hay que darle valor. Mientras que está, hay que darle valor, hay que acercarse y estrujarlo en el sentido figurativo, ¿no? Hay que estrujarlo y sacarle todo lo que ellos tienen de Dios para que nosotros lo podamos pasar a otras generaciones. Gloria al nombre del Señor. Por eso es bueno aliarse con hermanos santificados, con hermanos que tengan una fe viva, hermanos y hermanas que tengan un amor por la palabra y por el Señor. Eran valerosos. Pero aún después de que hubimos sufrido antes y fuimos vergonzosamente instados, como sabéis, en Filipo, fuimos valientes en nuestro Dios para hablarlos, ¿no?, el Evangelio de Dios con mucha contención,
¿no? Peleamos mucho para poder predicarles a ustedes el Evangelio. Eso dice en el versículo 2. Alabado sea, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo. Es decir, de nuevo significa valor, ¿no? También significa con energía, ¿no? Eso significa de nuevo, con mucho denuedo. Nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Quiere decir que los insultos que muchas veces nos hacen las personas a nosotros por predicar el Evangelio, a nosotros no nos tiene que detener eso, de ninguna manera. Si no lo detuvo a ellos, ¿cómo nos va a detener a nosotros que tenemos la común fe? No es que ellos tuvieron una fe diferente a la nuestra, o nosotros tenemos una fe diferente a la de ellos. Tenemos la misma fe. Y entonces el desprecio, la burla y bueno, los insultos, eso no nos va a hacer retroceder a nosotros de lo que tenemos que hacer, que es predicar el Evangelio de la gracia de nuestro Señor. Ese desprecio que ellos tuvieron, eso está en el libro de los Hechos. Vamos a leerlo en el capítulo 16. Capítulo 16 del libro de los Hechos. Y vamos a leer el versículo 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde, por cierto, que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. Entonces acá vienen los padecimientos que ellos tuvieron. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos allí en aquella ciudad algunos días. Y en un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación y daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había sido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y así le lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarlos con vara. Y después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con la seguridad. El cual recibió este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Sila cantaban himnos a Dios, y los presos les oían.
Y bueno, y usted puede seguir leyendo todo el capítulo, añadiendo el capítulo 17, ¿no? Que ahí nosotros vemos el sufrimiento que estos hermanos tuvieron, ¿no? Allí en Filipos. Gloria al nombre del Señor. Ellos fueron arrestados, como hemos visto. Fueron arrestados, fueron aprisionados, puestos en el cepo, fueron azotados, fíjese, por predicar el Evangelio. Azotados. Yo sé que hay hermanos, tal vez no acá en la Argentina, pero en otros países que fueron azotados por predicar el Evangelio de Cristo. He visto que hermanos han sido quemados vivos por predicar el Evangelio de Cristo. Quemados vivos. No, que ellos son los mártires, no de este tiempo. Siempre hay mártires en cada época. Nosotros somos guardados por el Señor. Nosotros predicamos el Evangelio libremente. No tenemos consecuencias solamente en la persecución que tenemos nosotros son las espíritus malvados y bueno, y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una de las sectas que surgió en aquella ciudad, ¿no? Y esa iglesia surgió a través de muchas lágrimas. Pablo había llorado mucho para que esa palabra que él estaba hablando en aquella ciudad pudiera producir la iglesia. Y ellos trabajaron mucho, ¿no? Acá nada es casual, sino que todo es producto del trabajo espiritual. No, nosotros hemos trabajado muchísimo por la iglesia, muchos años, antes de establecer la iglesia acá en mi casa, no hemos trabajado muchísimo, hermano, por el Evangelio, para poder lograr que las personas sean salvas, ¿no? Y seguimos trabajando y nos gusta este trabajo. No es un trabajo para nosotros despreciable, sino por el contrario. Nos sentimos privilegiados y nos sentimos mimados por el Señor al darnos este trabajo de predicar el Evangelio a los hermanos. Y de aquella ciudad ellos vinieron a Tesalónica, ¿no? El apóstol Pablo, Timoteo y Sila, y no dejaron ellos de predicar las buenas nuevas de salvación. No, ellos no aflojaron ellos, por lo que le pasó en Filipo, por el encarcelamiento que ellos sufrieron en Filipo. Ellos no retrocedieron de predicar la palabra, ellos al contrario. Ellos vinieron a Tesalónica y predicaron con mucho entusiasmo, con mucho amor, la palabra del Evangelio. Pablo dice, nosotros fuimos valientes en nuestro Dios, ¿no? Fuimos valientes en nuestro Dios, alabado sea el Señor. Vamos a volver al libro de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 2, donde dice: y tuvimos de nuevo valentía, tuvimos un poder, ¿no? Tuvimos una decisión en nosotros mismos, ¿no? Porque Dios nos mandaba, Dios nos encargó este trabajo para denunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, hablando de los filipenses. Alabado sea el Señor. Pero muchos son valientes, ¿vio? Pero son valientes en sí mismos. Y eso no vale mucho, no tiene mucho valor, ni glorifica al Señor. Cuando nosotros hacemos las cosas con mucha valentía, no glorifica al Señor. Una valentía que nace de la carne, digamos, o del pensamiento humano. La valentía en Dios
¿no? Eso significa un sentimiento, una debilidad, un acogimiento. Porque la palabra dice, cuando soy débil en mí mismo, entonces soy fuerte. ¿No? Tengo dinamita, tengo poder en el Señor. Cuando estoy temeroso en mí mismo, entonces soy valiente en el Señor. Nosotros cuando vamos solo, tenemos temor. Pero cuando vamos con el Señor, agarramos coraje. A nosotros el que nos da coraje es el Señor. El que nos da valentía es el Señor, el Espíritu Santo. Nosotros somos muy miedosos. No cobardes, somos miedosos. No somos inseguros. No somos, a veces, parecería que somos de dos pensamientos. Pero cuando estamos con el Señor no hay nada que pensar. Estamos decididos siempre. Por eso dice, tuvimos de nuevo valor, energía, decisión. Tuvimos de nuevo en nuestro Dios, para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de la oposición. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que le pasó en Filipo. Entonces, ¿cuándo nosotros somos valientes en el Señor? ¿Cuándo somos nosotros poderosos en el Señor? Siempre en el Señor. Cuando tengo temor, entonces me voy donde está el Señor, porque Él me infunde valor. Y eso fue con Pedro y también fue con Juan, ¿no? Que los judíos se dieron cuenta que ellos habían estado con Jesús y le prendieron, ¿no?, a Jesús. Y le prendieron a los apóstoles porque ellos siempre se escondían en el Señor. Ellos se respaldaban y ellos tenían coraje para hablar. Cuando nosotros no tenemos coraje para hablar es porque estamos en nuestra humanidad. Pero cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, entonces tenemos coraje para hablar. Ellos proclamaban el Evangelio de Dios en medio de muchos conflictos, en medio de muchos conflictos. ¿No? ¿Y qué mensaje tenían ellos? El mensaje que ellos tenían estaba relacionado con el Hijo de Dios, con Jesucristo resucitado, ¿no? Llamado también el Evangelio de su Hijo, ¿no? O el Evangelio de la gracia, o el Evangelio del ungido, como dice ahí en Romanos capítulo 1, versículo 1, 9 y versículo 16. ¿No? El ministerio de estos apóstoles que predicaban el Evangelio fue un ministerio transparente, ¿no? Fue claro y fue verdadero, franco, ¿no? El ministerio de ellos. Y así tenemos que ser nosotros, hermanos amados, con la ayuda del Señor, ¿no? Todo lo puedo en Cristo, dice, ¿no? Entonces, ¿quién es suficiente para esto? Nosotros somos suficientes porque nuestra suficiencia es Dios. Alabado sea el Señor. Nosotros tenemos que dejar una huella en este mundo, nuestra integridad. ¿Y dónde está nuestra integridad? En Dios. Ellos enseñaron según lo que ellos entendieron, según lo que ellos creyeron. Entonces sus palabras fueron firmes contra la práctica de la vieja vida. Sus palabras fueron firmes, fueron penetrantes contra la vieja creación. Entonces el apóstol Pablo dice, porque nuestra exhortación no fue de engaño. Muchos obreros, no, muchos hermanos, muchos cristianos son engañosos. Nuestra exhortación no fue con engaño, porque ahí en el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño. Fíjese, no fue con engaño. Nosotros no hemos engañado a los hermanos. Le hemos hablado siempre la verdad. Por eso ellos eran predicadores aprobados. ¿Aprobados por quién? Por Dios. Dios los aprobó a ellos. Porque fíjese lo que dice.
en el versículo 4. Pero aun como hemos sido aprobados de Dios para ser instruidos con el Evangelio, así hablamos. No como agradando a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Fíjese, predicadores aprobados. Nosotros tenemos que acostumbrarnos o tenemos que darle valor a esos predicadores o adoctrinadores que Dios aprueba. Tenemos que estar al lado de ellos y ser bendecidos con lo que Dios le dio a ellos. Fueron reconocidos de Dios. Eso dice la vieja versión, ¿no? Vamos a leer la vieja versión. Dice, porque nuestra exhortación no fue de error ni de inmundicia, ni por engaño, sino que fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el Evangelio. Así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Fíjese, amado del Señor. ¿Vio? Porque Él había probado sus corazones, dice. Vio que con Dios no es una cuestión de apariencia. Con Dios es una cuestión del corazón. Usted puede aparentar algo conmigo, pero con Dios no. Con Dios no. Y acá, ¿sabe quién lo tiene que aprobar? Dios. ¿Quién nos tiene que aprobar a nosotros? Dios. Y Dios, para aprobarnos, mira nuestro corazón. Yo no puedo ver su corazón. Yo puedo hacer sus obras. Puedo ver sus obras de fe y su trabajo de amor, eso sí puedo ver. Pero el corazón solamente lo ve Dios. Por eso a veces miramos a un hermano y lo creemos tan humilde, tan manso, tan entregado, pero sin embargo Dios conoce el corazón. Dios sabe. Por eso tenemos que salir aprobados delante de Dios, no delante de los hombres. También delante de los hombres, por supuesto, pero si agradamos a los hombres y no agradamos a Dios, es que algo está mal. Entonces nosotros estamos acá en este pasaje, por lo menos a mí me maravilla, ¿no? De la sinceridad que estos hermanos mostraban. Hermanos sinceros, hermanos verdaderos, hermanos que entregaron su corazón a Dios para poder predicar el Evangelio. Eso no se ve, hermano, hoy. Eso no se ve. No se ve esa entrega del corazón a Dios. Señor, he aquí mi corazón, he aquí mi vida, Señor. Yo me recuerdo hace muchos años. Yo quería servir al Señor, pero había tanta imperfección en mí, no conocía la palabra de la gracia. Había tanta imperfección, ¿no? Y hacíamos como los pastores nos enseñaban. Me puse de rodilla y derramé mi alma al Señor. Y dije, Señor, heme aquí. Haz conmigo lo que tú quieras. Quiero servirte, Señor. Quiero dedicarme mi vida a ti. Y bueno, hubiera querido hacer más de lo que se hizo. Hubiera querido hacer más. Desperdicié mucho tiempo, hermano. Pero no fue desperdiciado porque todo está en las manos del Señor. Humanamente hablo, ¿no? Y entonces es maravilloso ver cómo estos hermanos entregaron su corazón al Señor. Estos apóstoles, estos siervos del Señor. Porque Dios los aprobó conforme al corazón que ellos habían tenido. Porque dice el versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, el Evangelio de esta gracia bendita, de esta gracia maravillosa, se nos confió. ¿Qué habrá visto Dios en nuestro corazón para que se nos confiase esta palabra? ¿Qué habrá visto el Señor? Porque la verdad que nos miramos humanamente y somos tan débiles. Nos miramos humanamente y nos sentimos tan incapaces.
hombres tartamudos, hombres que no hablamos con una elocuencia, hombres que no tenemos digamos, un movernos así delicados, sino que más bien parecemos hombres de las cavernas en muchas cosas. Pero sin embargo Dios nos escogió. Dios nos escogió para predicar aleluya, gloria a Dios, gloria sea su nombre, gloria sea su nombre. Gracias Jesús, gracias Señor. Alabado sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre del Señor. No creo que sea merecedor de algo así, pero si Dios ve los corazones, entonces el énfasis que ellos pusieron en predicar el Evangelio, el énfasis que ellos pusieron en dar a conocer su palabra, ¿no? Porque no solamente fueron probados sus corazones, sino sus esfuerzos. ¿Vio? Hay 7 características de la vieja creación que son nombradas, ¿no? Desde el versículo 3 al versículo 6. Vamos a ver si las encontramos. Porque nuestra exhortación no procedió del error, ni de impureza, ni de engaño. Ahí está. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabra lisonjera, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, ¿no? Y ellos fueron guardados de todas esas cosas, de la avaricia. Ellos fueron guardados de, como dice en el versículo, iba leyendo mal el versículo, de la palabra lisonjera. Ellos fueron guardados de la gloria, de la vanagloria. Ellos fueron guardados de impureza. Ellos fueron guardados del error. ¿Vio? Fueron guardados. ¿Será que el Señor no nos guardará a nosotros de eso? Todo está en el corazón del predicador. Todo está en el corazón de aquel que predica. Muchos predican y se ensalzan. Tratan de ensalzar su persona, su humanidad, su capacidad, y no al Señor. Pero nosotros, hermanos, no podemos hacer eso ni siquiera con un pensamiento. Nosotros venimos del error. No podemos volver a cometer un error así. ¿Vio? Ellos fueron guardados, fueron libres de esas características. Esas características son muy comunes hoy a los hermanos que predican la palabra. Muchos no predican por amor, muchos predican por conveniencia o por exaltación a sí mismo. Y los que los siguen a ellos predican de igual manera. Porque es como que este mal predicador inocula con una inyección, vamos a ponerle así, ¿no? del virus. ¡Tic! Y ellos, los que lo siguen a él, tienen la misma. Pero con el Evangelio de Pablo no es así. Pablo estaba enseñado en una vida vencedora, ¿no? Y él les enseñaba a esta congregación de vencedores, porque ellos eran vencedores. Por eso él se dio a sí mismo como coadjutores, como un ejemplo, ¿no? Para alentarlos. Y uno de estos objetables, por así decirlo, es agradando a los hombres. Agradando a los hombres. Él él no predicaba para agradar a los hombres. Él sí tenía que decir algo, lo decía. Pero eso no con la intención de matar, de destruir, sino de edificar. Pero cuando se tiene que decir algo, se tiene que decir y nada más. El Señor tomará cuenta todo.
el Señor sostendrá o dejar que se venga abajo. Eso es del Señor. Nuestra responsabilidad es decir lo que Dios nos manda a decir. Qué predicadores eran ellos, ¿no? El apóstol Pablo, Timoteo, ¿no? Eran predicadores, tenían una garra y tenían victoria ellos. Pero cuánto sufrimiento, pero cuánta victoria, pero cuánto dolor, cuántas cárceles, cuántas azotes, pero cuánta victoria. Aleluya. Porque nosotros somos el resultado de esa victoria que ellos obtuvieron por medio del sufrimiento. Porque ellos sufrieron lo que nosotros no vamos a sufrir. ¿No? Nosotros no vamos a sufrir eso. Hermanos ejemplares, predicadores ejemplares, que no miraron su vida, sino que aborrecieron su vida por Cristo. Muchos usan palabras elegantes, palabras bien trabajosas, bien trabajadas, ¿no? Pero ellos no fueron así. Ellos no fueron detrás de ninguna codicia. No, porque la codicia es algo muy sutil. La codicia es algo muy sutil, hermano. Entra despacito. Parece que uno no, pero uno tiene que tener cuidado. Porque Pablo aclara, él dice, Dios es testigo, ¿no? Por la victoria que nosotros hemos tenido. Porque Dios los probó a ellos. Y cuando los probó, disculpen, hermano. Disculpen, hermano. Cuando los probó, los halló tan sinceros, tan honestos, tan nobles, ¿no? ¿Por qué? Porque los halló. Disculpen, hermano. Porque los halló en Cristo. Por eso los halló, por eso fueron aprobados ellos. Por eso Dios, cuando los miró, no encontró en ellos una falta, sino motivo de elogio, porque ellos estaban en Cristo. El corazón de ellos estaba en Cristo, y Cristo estaba en su corazón. Alabado sea el Señor. Él les confió el Evangelio. El Señor le confió el Evangelio. Al apóstol Pablo primeramente y después a aquellos que lo ayudaban a él. Eso no es que Pablo le confió el Evangelio a Timoteo ni a Silvano, sino que Dios se lo confió. Porque ellos tuvieron el mismo corazón y el mismo sentir que el apóstol Pablo. Y Pablo tuvo el mismo corazón y el mismo sentir que Cristo. No, muchos están tratando de imitar a estos predicadores ejemplares, pero no lo logran. Muchos tratan de ser como ellos cuando predican, cuando enseñan, cuando adoctrinan, pero no lo logran. ¿Sabe por qué? Por la cuestión del corazón. Porque no tienen a Cristo en el corazón. No tienen nobleza en el corazón. No tienen gracia en el corazón. No tienen humildad en el corazón. No la tienen. Y a Dios no se le puede engañar. Entonces, procuran, pero no les sale. No les sale. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo no admirarnos de estos hombres? ¿Cómo no darle la gracia a estos hombres? Primeramente a nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él como hombre, ¿no? Él tenía un corazón como el de Dios mismo, como el del Padre, con una nobleza, con una pureza, con una dependencia. ¿Vio? Ellos, los apóstoles, ellos no buscaron, dice, no buscando la gloria de hombres, ni de vosotros. Si ustedes quieren glorificarnos a nosotros, no se preocupen, nosotros no necesitamos que nos glorifiquen. Ni de vosotros ni de otros, aun cuando pudimos haber reclamado honor como apóstoles de Cristo. Porque cuando nosotros hablamos de la obediencia al pastor, no estamos hablando de que los hermanos tienen que adorarlo a nosotros.
sino que estamos llevándole a los hermanos a que ellos obedezcan la palabra del Señor, aprendan la palabra de Dios y la obedezcan. Ahora, le podríamos decir que el nombre que ellos llevaban, no, apóstoles, no, porque eran apóstoles, le dio un derecho a ellos. ¿Qué derecho? De esperar honor, de que otros lo reconocieran y los tuvieran honor. Ellos podían reclamar. Y podían reclamar ese honor de todos los hombres. Ellos no se nombraron a sí mismos. Ni tampoco se dijeron el uno al otro, mirá, vos nombrame apóstol, de que después yo te nombro apóstol a vos. No buscaron uno que apóstol, no, no fueron así ellos. No se nombraron a sí mismos. No fueron elegidos para que ellos pudieran oficiar a los hombres y por los hombres. No, no fueron así ellos. Dios le dio ese oficio. Dios le dio eso a ellos. ¿Vio? Lo ostentaron delante del pueblo. Hay una hermana que ella nunca me dice pastor. Ella me dice hermano Ramón. Y a mí me encanta que me diga hermano Ramón. Me gusta. Me cae muy bien que me diga así. Porque yo soy el hermano Ramón. No, no soy un hombre demasiado grande, sino no, yo soy el hermano Ramón. Y ese un día me lo dijo el hermano Abel Dépele. Le digo, pastor, le quiero preguntar una cosita. Me dice, Ramón, decime Abel. Decime Abel. Ah, Abel. El hermano Abel Dépele, un amigo. 80 y pico de años tiene ahora. Un hombre que conocía las escrituras, que entendía las escrituras. Su hijo, cada vez que cantaba sobre la redención, sus ojos se llenaban de lágrimas de gratitud. Pero, ¿vio? Porque muchas veces le dicen pastor, 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 pero vio. Eso, mire, hermano. Pero el corazón está lejos de eso. Lógicamente, es un protocolo delante de los hermanos, es una cuestión de respeto para el hermano pastor. Pero hay hermanos que, esta hermana me gusta por eso, porque ella me dice, hermano Ramón, pero con respeto, con cariño me lo dice. Yo sé cómo me lo dice la hermana. Pero muchos me dicen pastor, pero ni me respetan ni tienen cariño por mí. Pero bueno, eso, hermano, sabemos que siempre ocurrió y siempre va a ocurrir. Muchos dijeron, vinieron acá a la iglesia y me dijeron, pastor, el Espíritu Santo me dijo que yo tengo que permanecer acá en esta congregación. A los 2 meses se fueron. Cosas que la gente muchas veces dice, pero que no está en el corazón. Pero una cosa es lo que uno dice desde el corazón, que eso es más importante. Dios lo vea eso. Alabado sea el Señor. Y entonces, ellos mismos, como podríamos decir, ellos mismos se cepillaban los zapatos para salir a predicar. No mandaban a otros que los cepillaran los zapatos. Es un ejemplo. Porque ellos vivieron para servir y no para ser servidos. Para servir. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios.
Y eso es maravilloso, hermanos amados. ¿Se da cuenta? Lo poquito que se puede sacar de un libro. Alabado sea el Señor. Ellos vivieron para servir y no para ser servidos. Y nosotros estamos para servir a los hermanos. ¿De qué manera? Perfeccionándolos, aconsejándoles por la palabra. Por eso nuestra ocupación tiene que ser la palabra del Señor. Escudriñando, orando, buscando, entender. Alabado sea el Señor. Ellos fueron predicadores generosos, porque recordáis, hermanos, nuestra labor y fatiga trabajando de noche y de día, porque que no podamos cargar a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Porque recordáis, hermanos, nuestra labor y fatiga trabajando de noche y día, para que no podamos cargar a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo y sus colaboradores? Ellos estaban llenos del Espíritu Santo, no por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ellos estimaban a las personas como sus hermanos. Eran sus hermanos, más que sus hermanos en la carne, en la sangre. Eran sus hermanos. Nosotros tenemos que vernos como hermanos, como familia. Como familia. Y no podemos nosotros ver a los hermanos, nosotros los predicadores, los adoctrinadores, los pastores, no podemos ver a los hermanos como súbditos, no como aquellos que tienen que obedecernos a nosotros. Nosotros no gobernamos sobre los hermanos. El que gobierna sobre los hermanos es Dios, no nosotros. Nosotros no tenemos que buscar gobernar a los hermanos, sino que Dios los gobierne. Ellos le sirvieron a los hermanos como parientes en la sangre. Vio que cuando nos enteramos que un familiar de nosotros está necesitando, toda la familia se levanta para ayudarlo. Bueno, así eran ellos con los hermanos. Eran hermanos de sangre, porque la sangre de Cristo nos compró a todos. Entonces, dado que es así, entonces el apóstol Pablo da una razón acá, porque nos sois muy queridos, nos erais muy queridos, ¿no? Y ellos probaron su amor, su profundo amor por los hermanos, por ser tiernos, al igual que una que cría a sus hijos, que mima a sus hijos, acariciándolos cuando ellos tendrían dolor, consolándolos cuando ellos estaban afligidos o abatidos, ¿no? Y ellos lo hacían tiernamente, corrigiéndolos. Si se hacían a un lado del camino, los corregían y con amor, como parte de su familia, ¿no? No como severos dictadores. Ellos eran fervientes, eran solícitos los apóstoles. Y de esa manera ellos ministraban al rebaño del Señor, a la iglesia del Señor. También ellos probaron su amor por los hermanos, ¿no? Por estar dispuestos, o bien satisfechos, dice, o bien satisfechos, para impartirles no solo el Evangelio, sino sus propias vidas, el tiempo de vida. El tiempo de vida. Porque que un hermano se quite la vida por mí, no me ayuda demasiado. Pero que si un hermano da tiempo de su vida por mí, eso me ayuda. Si él, en vez de estar haciendo lo que es de él, se preocupa por lo que es mío y me ayuda para que yo salga adelante, eso me ayuda. Eso es dar su vida, dar su tiempo.
dar su tiempo. Cuando nosotros damos el tiempo, pudiendo haber hecho una cosa más beneficiosa en cuanto al dinero, más beneficiosa, más recaudadora para nosotros mismos, en vez de hacer eso, nosotros estamos ayudando a los hermanos. ¿Y qué beneficio tenemos nosotros? Que ayudamos a que el amor se manifestó, que nuestra alma se gozó. ¿Vieron? Sino impartirles sus vidas. Entonces ellos arriesgaban su vida en todos lados, ¿no? Siempre arriesgando sus vidas por la salvación de los pecadores y por la edificación de los creyentes. Continuamente en la vida de los apóstoles y de los exhortadores o de los adoctrinadores estaba en riesgo. Pero cuando ellos estaban dispuestos a dar su vida, no estaban dispuestos a morir, que sí, sino que estaban dispuestos a darle el tiempo de vida. A veces nuestros hijos no nos entienden. Todo el tiempo lo dedicas a la iglesia. También a vos, hijo. Vení a formar parte de la iglesia. Yo quiero dedicarlo a vos, pero necesito que vos seas parte de la iglesia. Si vos no te unís a la iglesia para que yo me pueda dedicar a vos, me vas a distraer, me vas a sacar de lo que se me encomendó. Bueno, así. ¿Ellos recibían salario, los apóstoles? ¿Recibían salario? No, no recibían salario. Porque la palabra salario no está en la Biblia. Lo más cercano a ella es salamirra, es una palabra, que quiere decir agitarse, ¿no? Agitarse, donde Bernabé y Pablo predicaron ahí en los Hechos capítulo 13, versículo 5. Los que predicaban por salario usualmente recurren a muchas formas, a muchas agitaciones, ¿no? Para obtenerlos. No los apóstoles. Aunque eran apóstoles y el más autoritario, ¿no?, de los títulos de los ministros, ganaron su comida con duro trabajo. ¿Por qué? Porque no querían ser gravosos, severa carga o gravosas cargas a ellos. Ellos no querían ser carga para los tesalonicenses. Entonces no tenemos que dar. Pregúntele al Espíritu. Pregúntele a la vida de Dios que está en usted si usted tiene que dar o no. Si usted tiene que ofrendar, si usted tiene que sostener al pastor o no tiene que sostenerle. Pregúntele al Señor. Porque ya me lo preguntó mil veces a mí, ¿vio? Y yo se lo demostré por muchos lados. Entonces, ¿tenemos que sostener al siervo o no? Pregúnteselo al Señor, pregúnteselo al Espíritu. Eso es lo que tiene que hacer. Y usted va a ver la respuesta que el Señor le va a dar. Y el Señor le bendiga, amado. Porque no queríamos ser gravosos a ustedes. Ellos desviaron sus ojos del dinero, de casas finas, de departamentos, que ellos predicaban el Evangelio, ¿no? Y vivirán del Evangelio. Sí, esto es lo que Pablo enseñó. Más Pablo guió a los hermanos que aprendían su mensaje hacia el conocimiento de la verdad, ¿no? Porque de esa verdad venía la revelación, venía el entendimiento. Porque los hermanos no aprenden toda la verdad enseguida, en el interín, en un momento. Ellos estaban demostrando hasta lo sumo, hasta lo último, por
que ellos eran abnegados, que tenían el evangelio verdadero de Dios. Por eso Pablo escribió a los Corintios diciendo: me he guardado de ser indolentes, gravosos a vosotros, así me guardaré. En 2 de Corintios capítulo 11:9. Aquí él llama a los santos y a Dios para atestiguar cuán santa y justa e incensurable manera de vivir y cómo se condujo él con ellos. Por eso, hermanos amados, espero que esta palabra que hemos compartido en este día les sea de mucha bendición para su vida. La vamos a dejar en el versículo 11. Lo digo para no olvidarme. Gracias, hermano, por estar ahí. A la hermana Mari Vargas. El Señor le bendiga, hermano pastor. Bueno, gracias, hermana Mari. El Señor le bendiga. Al hermano Nicolás de Virrey del Pino, a la hermana Andrea, al hermano Timoteo, un fuerte abrazo. Gracias, hermanos. Alabado sea el Señor. El Señor le bendiga. Y a todos los hermanos que seguramente que estuvieron escuchando la palabra del Señor. Les acompaño, les invito a hacer una oración de despedida y mañana vamos a estar nuevamente a las 6 de la tarde, dice mañana. Amén, hermano, porque tenemos reunión. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te pedimos que tú bendigas, Señor amado. Señor, esta tu palabra, que lo único que hace es, Señor, llevarnos, Señor, a ser imitadores de aquellos, Señor, que amaron tu justicia, que amaron la verdad, que entregaron sus vidas, Señor, y sus almas para que nosotros fuéramos edificados. Gracias por estos siervos, Señor, que lo dejan todo por ti y por los hermanos. A ellos sea la gloria, Señor, y juntamente con nosotros también, Señor, para que nosotros también podamos glorificarnos, o glorificar a ti, Señor, porque tú eres la cabeza de todo, tú eres el primogénito de todas las cosas. Ellos lo alcanzaron porque ellos siguieron un modelo, y el modelo eres tú, Señor. Porque Pablo era imitador de ti y los seguidores de Pablo eran imitadores de Pablo y nosotros somos imitadores también de aquellos que siguen las mismas pisadas. Señor, bendice grandemente a los hermanos, a las hermanas, que ellos puedan descansar en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermano. Mañana estamos nuevamente para escuchar la palabra del Señor. Bendecido, hermano, la gracia sea con ustedes.